Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en la cuarta sesión del ciclo Monitor Electoral 2014. Estamos para comenzar hoy las exposiciones que van a tener como protagonistas a Rosario Queirolo, a Ignacio Suaznavar y al profesor Oscar Botinelli, quien está en estos momentos por arribar. Vamos a comenzar haciendo una breve presentación a cargo del ingeniero Manfred Steffen por parte de la Fundación Konrad Adenauer y el profesor Juan Bogliacini de la Universidad Católica del Uruguay. Buenas noches, bienvenidos en el nombre del equipo de la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo. Hace un año estábamos inaugurando este lugar, algunos de ustedes estuvieron, pasó un año muy intenso y es una alegría poder finalizarlo con un evento que es culminación de un ciclo, como dijo Federico, de un ciclo de 4 reuniones alrededor del año electoral y junto con un montón de amigos, que siempre es un motivo de alegría. Entonces, le paso la palabra a Juan y bienvenidos todos otra vez. Bueno, en mi calidad de director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay, simplemente quería cerrar el ciclo agradeciéndoles a todos, a la Fundación Konrad Adenauer por este ciclo conjunto que un año más se hace con el departamento. En segundo lugar, y especialmente al profesor Pablo Mieres, que es miembro del departamento, que es quien tuvo la iniciativa de llevar esto adelante y bueno, ha estado detrás de esto desde el principio, entonces también agradecerle. Y a todos los panelistas que durante este ciclo han estado compartiendo con nosotros su sapiencia y su trabajo. En particular, ha sido una combinación, yo creo, bien interesante de académicos y profesionales que han aportado en partes iguales, yo creo, datos, hipótesis y explicaciones teóricas. Y ahora está el pescado vendido, entonces no hay más expectativa, pero sí creo que el ciclo merece finalmente un cierre, donde con algunos datos más y algunas reflexiones vinculadas a la teoría a posteriori podamos darle sentido a todo el proceso electoral que hemos tenido en este ciclo 2014. Nuevamente, desde ya, muchas gracias y hacemos pasar a los invitados. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a las exposiciones de los académicos y profesionales que nos acompañan esta noche. Voy a comenzar por presentar al profesor Oscar Botinelli. Es docente en la Universidad de la República, director de la consultora Factum, desde hace ya más de 30 años, ¿verdad? No, 25 años. Y bueno, es uno de los protagonistas de cada una de las jornadas electorales que venimos viviendo hace bastantes años, así que hoy contaremos con su exposición sobre algunas de los resultados de las elecciones anteriores. Vamos a abrir un espacio de unos 20 minutos por ponente y luego, al cerrar la ronda de los 3 participantes, dejaremos un espacio para las preguntas del público. Adelante. Bueno, buenas tardes. El agradecimiento a la Universidad Católica del Uruguay y a la Fundación Konrad Adenauer por esta invitación. Nosotros lo que venimos a presentar es un primer avance de investigación de una tercera etapa del comportamiento votacional por generaciones electorales. Nosotros habíamos presentado ya en 2008-2009 una primera etapa sobre las elecciones de 2004. Hace un par de años hicimos la segunda etapa respecto a las elecciones de 2009 y aquí ya presentamos sobre 2009-2014. Queremos hacer algunas advertencias. Primero, que todos los datos que vamos a presentar surgen exclusivamente del análisis de los votos emitidos en los circuitos de votación. Son provisionales, pueden sufrir modificaciones al profundizarlas en la investigación, son datos de 30 días atrás nomás. Y 2 aclaraciones, esto no tiene nada que ver con estudio de opinión pública y ninguno de los datos surge de encuesta. Hago esta aclaración porque hace 5 años en el Monitor Electoral hicimos una presentación
de la primera etapa, donde analizamos los efectos del cambio biológico, especialmente en el voto del Frente Amplio, y al otro día salió en un diario diciendo la última encuesta Factum da este resultado. Y era el estudio de las elecciones de 2004 sobre circuitos electorales. O sea, esto no tiene nada que ver con aspectos metodológicos. Bueno, la fuente de datos son los votos emitidos en favor de cada lema en cada circuito en las 3 últimas elecciones. Trabajamos sobre lo que llamamos cohorte inscripcional o en una forma más común, generación electoral. Van a encontrar una generación 1976. Ese año, como es obvio, no hubo elecciones, estamos en pleno periodo militar, pero sí hubo un periodo inscripcional que cerró el 15 de mayo del 76, lo que permite perfectamente también clasificar esa generación y no quedarnos con una generación muy grande como quedaría 71-80. Bueno, los datos están expresados en porcentajes o el total de votantes o de la categoría. Presentamos los datos por Frente Amplio por un lado, partidos tradicionales por otro, los otros partidos y en blanco anulado. Otros partidos tienen un problema, que es que en 2004 es un corrimiento más de centro hacia la derecha, porque está constituido por el Partido Independiente, Unión Cívica, Partido Liberal y algo medio difícil de clasificar, Partido Intransigente, y el 2009 ya es Partido Independiente y Asamblea Popular, y 2014 Partido Independiente, Unidad Popular, Lema Asamblea Popular, Partido Ecologista y Partido de los Trabajadores. Vamos a hacer 2 presentaciones, una por tramos de edad y otra por generación electoral. Me explico. Los tramos de edad es el mismo corte de edades de una elección a otra, es decir, por ejemplo, 18 a 32. Por supuesto, los que integran el tramo del 2004, la gran mayoría ya en el 2014 están en el siguiente tramo de edad. Es decir, lo que se mantiene congelado son las edades, no los individuos componentes del conjunto. La otra presentación es por generación electoral, es decir, las personas inscriptas en un mismo periodo que normalmente votaron en la inmediata elección siguiente, cómo van votando a lo largo de las 3 elecciones. Es decir, ahí el conjunto, en principio, no tiene bajas, salvo las defunciones, suspensiones o cancelaciones inscripcionales. Bien, recordemos que los resultados de las elecciones, expresados sobre el total de votantes, da que el Frente Amplio pasó 50,5 en el 2004, 48,0 el 2009 y 47,8 en el 2014. El partido tradicional es 44,7, hubo una suba en el 2009 y ahora el resultado fue un poco por debajo de 2004, y la gran novedad del 2009, del 2014, primero que hay un crecimiento de los otros 2 categorías, es decir, los otros partidos y el voto en blanco, ya del 2004 a 2009, pero es un salto bastante fuerte el que se produce en el 2014, donde la suma de los otros partidos y del voto en blanco ya está casi en el 8,5%. Bien, vamos a ver un poquito el comportamiento de tramos de edad de 60. Los tramos de edad los dividimos en 3 grandes tramos más separados los nuevos votantes. Es decir, estas son las edades mayores. ¿Por qué 60-61? Porque la categoría, lo vemos un poquito después, es que los que se inscribieron, los que votan en 2004, la edad base es 60 porque corresponde a periodos inscripcionales que eran de 4 años. Y después ya de 61 que tenemos los periodos quinquenales. Eso nos da una pequeña diferencia. Lo mismo en la terminación del tramo, que es 2004 termina en 59, los demás años en 60 en el tramo siguiente. Bueno, aquí lo que observamos es, primero, el dominio bastante nítido de los partidos tradicionales en el tramo de mayor edad, es decir, en todos los casos supera el 50%, se da la misma curva que se dio en el conjunto del electorado, es decir, mejor votación en el 2009, y el Frente Amplio
es una fuerza menor a los partidos tradicionales en esa categoría, y se observa que a su vez ha ido en decrecimiento también en la categoría mayor, pese a que, bueno, el tramo de 2014 está compuesto por gente que 10 años antes estaba en un tramo intermedio, donde el Frente Amplio votaba un poco mejor. Cuando vamos al tramo intermedio de 33 a 59 años, hay una relativa inversión de la relación. El Frente Amplio predomina sobre los partidos tradicionales y los números globales casi son los mismos del total de la votación. Es decir, que este tramo refleja bastante el promedio del electorado. No hay diferencias de comportamiento, es decir, los partidos tradicionales en este tramo, como en el de los mayores, como en el total, vota mejor en el 2009 y en el 2014 cae más que en el 2004, y el Frente Amplio es un degradé bastante sistemático, con exactamente la misma distancia. En el tramo de 23 a 33 ya se expande muchísimo más el Frente Amplio, los partidos tradicionales caen un poco más y a su vez se da los mismos comportamientos de 2004 a 2014 en cada una de las categorías. Observamos que en los otros partidos y en blanco anulado prácticamente no hay diferencias de comportamiento en los diferentes tramos de edad. Y los nuevos votantes observamos que no hay mucha diferencia, si quieren vemos un poquito para atrás, con el tramo de 23 a 32 años. Es decir, los nuevos votantes en los tres casos son de 18 a 22 años. Y observamos que los partidos tradicionales tienen el mismo comportamiento en cifras menores, es decir, 2009 es su mejor votación de estas tres, y el Frente Amplio también en los nuevos votantes refleja una caída, elección tras elección. Es decir, 2004 marca absolutamente en todos los tramos de edad el porcentaje más alto de votación del Frente Amplio. Y los partidos tradicionales, 2009 es el de más alta votación, y en los dos conjuntos, 2014 la menor votación. ¿Por qué puede darse que los tres grandes partidos tengan la menor votación en 2014? Bueno, por la explosión que significó la otra votación, la de los otros partidos y la del voto en blanco anulado. El voto en blanco anulado, hablando de elecciones nacionales, no estamos considerando balotaje, es el más alto registrado desde 1989 a la fecha. Solo lo superó 1984, que llegó casi al 5%. En balotaje, sí, el más alto fue el de noviembre, que en realidad, si sumamos voto en blanco anulado y no votantes, hay casi un 2% del electorado que vota en octubre y no vota en noviembre, llegamos a que toda esa actitud que se puede llamar refractaria o distante, en noviembre suma el 7% del electorado. Bien, veamos ahora las generaciones electorales. No, perdón, los tramos de edad, pero visto al revés. Esto es el mismo cuadro que lo pueden ver acá partido por partido, ¿no? Es decir, cómo el Frente Amplio se ve de nuevos votantes a mayores, cómo tiende a caer la votación, de nuevos votantes a 23, 32 años prácticamente es la misma votación. El tramo de adultos medios, llamémosle, vota un poco menos, y el de mayores es donde menos vota el Frente Amplio. Esto ocurre, también se da el mismo degradé de 2004 a 2014, e incluso llama la atención que en la medida que el Frente Amplio aparece con un voto más joven que los partidos tradicionales, debería estar mejorando en cada elección en el tramo de más edad, porque es donde se van incorporando esos más jóvenes que tuvieron, y ese fenómeno no se está dando, lo cual quiere decir que ahí hay corrimiento de electorado. Los partidos tradicionales, bueno, es muy nítido el apelotonamiento, digamos, de su dominio en el sector de mayor edad, lo cual plantea un tema biológico de voto a futuro, en la medida que la caducidad por defunción de este tramo le plantea un problema
de, salvo cambios ya en el resto del electorado, si el electorado digamos que votó y que vuelve a votar en 2019 y no tuvo ningún accidente en el medio, le significa una pérdida de votos solamente por este recambio biológico, que es parte también del estudio que hacemos, pero que en esta oportunidad todavía con la última elección nos quedó en pañales el recambio biológico. Bueno, los otros partidos es una situación muy, muy atípica, porque se da no solo un crecimiento de elección a elección, sino la última es una explosión, ¿no? Está prácticamente en el doble de la elección anterior. Y hay algo curioso, que los nuevos partidos sería más de esperar que pudieran tener un comportamiento más explosivo, nuevos votantes o votantes jóvenes, y salvo los mayores, que realmente es donde saltan, pero relativamente menos, es en los dos tramos medios, es decir, los adultos jóvenes, pero ya votantes anteriormente, y en los adultos medios, donde sea el máximo de votación de los nuevos partidos. Los nuevos votantes no capta tanto como en los que votaron por primera vez 2009 y 2004, y sí están un poco por encima de los mayores. Y el voto en blanco anulado es interesante, bueno, uno, la suba elección tras elección, y lo que cambia un poco la tendencia es que proporcionalmente crece mucho más a voto más joven el voto en blanco anulado, al punto que la votación de nuevos votantes es igual a la votación de adultos medios, que venía siendo la más importante. Bueno, pasemos ahora el comportamiento de las generaciones electorales. Acá están agrupadas un poco desigualmente. Acá hay problemas de afinamiento, porque de 58 para atrás, en la elección de 1958 para atrás, ya tenemos circuitos con muy pocos votantes, ¿no? Por lo tanto, el trabajo se complica bastante. También son los circuitos menos contaminados por traslados, que es lo que pasa en edades, no nuevos votantes, que normalmente no son tanto los traslados, salvo un Canelones, Maldonado, que es donde complica un poco. Bueno, aquí observamos que no cambia la dinámica de ninguno de los conjuntos de los partidos entre 2004, 2009 y 2014 en la misma generación electoral, es decir, los del partidos tradicionales tienden a votar mejor en el 2009, los del Frente Amplio, elección tras elección. Estamos hablando de pequeñísimas pérdidas, obviamente, ¿no? La generación del año 60, que vota por primera vez en el 62, todavía estamos hablando la que se socializa en un periodo de dominio del bipartidismo tradicional. Sigue habiendo predominio de voto hacia los partidos tradicionales, y el Frente Amplio equilibrando un poquito más. La generación del 66 es la última, digamos, de bipartidismo absoluto de los partidos tradicionales, pero ya observamos que tanto los otros partidos como el Frente Amplio crecen un poco más, y los partidos tradicionales, salvo en la elección del 2009, prácticamente no logran superar el 50%, si en 2014 superan 50,2%, digamos. Es decir, ya hay una caída de ese dominio de los partidos tradicionales en esa generación. La generación del 71, bueno, es la generación que comienza el cambio, y ahí vemos que, grosso modo, empieza a darse un relativo equilibrio entre Frente Amplio y partidos tradicionales. Tanto es así que, si sumamos los otros, por ejemplo, al Frente Amplio, ya vemos que en la elección del 2004 los partidos tradicionales quedan en minoría frente a ese conjunto heterogéneo, y en la última elección la suma de otros y Frente Amplio equilibra a los partidos tradicionales. Bueno, 76-99, este es un periodo grande, abarca lo que es el periodo militar, la salida, el periodo, la transición, y todas las elecciones hasta el cambio de sistema electoral. Es decir, claramente aquí tenemos cuando ese bipartidismo ya en cuestionamiento
colapsa hacia la elección del 94, que es un tripartidismo, y finalmente ya el 99, que hay un recambio de partidos. Y aquí observamos cómo ya en esta generación empieza a darse el predominio del Frente Amplio sobre los partidos tradicionales con mucha nitidez. 2004 es la generación que se estrena con el cambio histórico de 2004 y es la que le da un gran sustento al Frente Amplio, que aunque algo pierde dentro de esa generación, más o menos está siempre con una holgada mayoría absoluta, y es donde los partidos tradicionales estarán sufriendo crecientemente. Tanto es así que es uno de las generaciones donde tiene mayor caída de 2009 a 2014. Es decir, los que se socializaron en el 2004 todavía tienen que esa socialización tiene pérdidas en las elecciones siguientes. ¿Qué está pasando? Ah, no, sí. Y después queda la del 2009, porque como 2014 son los nuevos votantes, tenemos una única comparación, y lo que observamos, sí, que esa generación es la única que está marcando, la que se socializa ya con el Frente Amplio culminando su primer gobierno, es decir, la que vota a la izquierda desde el oficialismo de izquierda. Es decir, es el cambio mental más grande que puede tener una generación, y ahí es donde el Frente Amplio es el único tramo, o la única generación en este caso, que sube los votos de 2009 a 2014. Estamos hablando de cifras ínfimas, ¿no? Pero igual sube. Y los partidos tradicionales, donde acentúan la caída, no es nada menor pasar de 40,9 a 37,8, ¿no? Es decir, está teniendo 3 puntos, un poquito más de 3 puntos de pérdida. En este gráfico algo pasó, que desapareció el blanco anulado. Debe ser un corte y pegue mal hecho. Bueno, acá vemos, estos son unos pantallazos rápidos para que puedan ir viendo ya en perspectiva lo que es el comportamiento de cada conjunto partidario por generación electoral. Claramente, como el Frente Amplio, su tendencia es no solo que por tramos de edad, cada generación se sigue manteniendo un voto creciente hacia el Frente Amplio, es decir, las generaciones socializadas últimas, hay un predominio del Frente Amplio sobre las generaciones socializadas más tempranamente. Bueno, los partidos tradicionales es el mapa invertido del Frente Amplio, ¿no? Es decir, vemos exactamente el mismo fenómeno, donde el punto más bajo de todos aparece en la generación, el voto del 2014 de las dos generaciones anteriores, del 2004 y la del 2009. Bueno, los otros partidos, es una cosa que salta el cambio a la vista, pero lo que es significativo es que atravesó las generaciones, que era una cosa que no era tan esperable del comportamiento de los otros partidos, que más bien se esperaba un voto relativamente más joven, o por lo menos de mediana edad para más joven, y sin embargo vemos que tiene 4,5 la generación que se socializó en el año 58, de ahí para atrás. Teniendo sí su pico además en las generaciones más intermedias, las que se socializan en el periodo 76-99 y las del 2004, y decrecen hacia las nuevas generaciones. Bueno, y el voto en blanco anulado también atraviesa las generaciones con relativamente poca variedad entre ellas, es decir, las del 2004 son bastante parejas, las del 2009 bastante parejas, y la del 2014 también es bastante parejo. Bueno, de toda esta sopa de números, que menos mal que es un avance preliminar, digo, hay algunas conclusiones que son estas. Una, nosotros teníamos una hipótesis que algo nos hizo dudar la elección del 2009, que la generación electoral importaba mucho más que el tramo de edad. Es decir,
La socialización política determinaba una conducta que generaba algunas variantes, pero no tanto. De alguna manera esto sí se confirma, la estabilidad que vimos en el voto de las generaciones electorales. Pero lo otro que sí se observa es que los tramos de edad tienen cambios. Es decir, tienen bastante estabilidad. Es decir, cambia la composición del tramo de edad y sin embargo no cambia tanto el comportamiento de los tramos de edad. Lo que quiere decir que esa gente al cambiar de edad van cambiando su voto. Es decir, hay, digamos, una derechización del voto de más jóvenes hacia mayores, de los mismos individuos. Lo que sería de esperar con la relativa estabilidad de las generaciones es que hubiera un impacto mayor con el cambio de edades. Es verdad que estamos hablando solo 3 elecciones, por lo tanto el periodo de medición es muy corto, ¿no? Estamos hablando de 10 años, esto requeriría ir a un periodo mayor, se puede hacer, tenemos alguna base de datos por lo menos para ir un poco para atrás. Y lo otro es cómo es bastante transversal desde el punto de vista etario los cambios que se producen de 2004 a 2009 a 2014. Es decir, no vemos que, por ejemplo, las pérdidas sistemáticas que tiene el Frente en mayor medida del 2004 a 2009 y pequeña del 2009 a 2014, diga, esto está concentrado en estas generaciones o en este tramo, sino que casi todas se ven afectadas. Y los partidos tradicionales, la caída fuerte que tiene hacia el 2014, tampoco queda concentrada en un solo tramo. E incluso los nuevos fenómenos, digamos, la explosión de los otros partidos y del voto en blanco anulado, no aparece tampoco demasiado concentrada. Quizás acá es más notorio que está más en el medio de las generaciones y en el medio de los tramos de edad, que no es un fenómeno de nuevos votantes, tampoco tanto de los socializados en 2009, y menor también en los mayores. Ya la gente que se socializó 62, 58 para atrás, es donde el voto en blanco y los partidos menores impactan menos. Pero bastante igual equilibrado la distribución de las opciones diferentes, digamos, a los 3 grandes partidos que representan, básicamente, digo, a la verdad de los otros partidos, las 2/3 de este comportamiento es el Partido Independiente, ¿no? Es decir, tanto en 2004, mucho más de 2/3 en el... No, sí, un poco más de 2/3 en el 2009 y prácticamente 2/3 en el 2014. El voto en blanco anulado, los estudios que hemos hecho de otro punto de vista nos da que el voto anulado por error es bastante marginal. Es decir, el voto anulado normalmente es un voto equivalente al voto en blanco, ya que es una anulación deliberada. Esta serie no tiene problemas. Si vamos más atrás, tenemos el cambio de jurisprudencia de la Corte Electoral que traslada a voto en blanco lo que antes históricamente se consideraba voto anulado, es decir, un sobre con contenido sin hoja de votación. Eso fue históricamente un voto anulado y a partir del 96 pasa a ser un voto en blanco. Eso en las 2 categorías puede cambiar la serie. Agrupadas las categorías no produce ningún efecto. Bueno, esencialmente esto es lo que queríamos presentar. Muchas gracias. Continuamos ahora con la presentación de Rosario Queirolo. Rosario es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh y es profesora de alta dedicación en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por haber venido en estos complicados días de fin de año. Creo que todo el mundo cierra todo y más este año. Así que, bueno, gracias por estar acá. Yo vengo a presentar un artículo que trata sobre otro tema como de la sociología política. Sí, Oscar recién hablaba de generaciones electorales y el voto y la edad. El artículo que ustedes tienen ahí y sobre el que voy a hacer la presentación trata sobre el tema de hasta dónde influye la clase social versus las evaluaciones sobre la economía a la hora de decidir el voto, ¿sí? Y esto en realidad parte de una
un tema, de un argumento que surgió durante la campaña electoral. En parte surgió de los analistas, de consultores en opinión pública, Óscar mismo, Luis Eduardo González, que en algún momento presentaron datos donde parecía que algunos sectores de la clase media estaban votando menos al Frente Amplio que lo que había sido antes, o que de alguna manera había cierta desconformidad con la gestión del gobierno del Frente Amplio, y que eso hacía, ¿sí?, que pudiesen votar a la oposición, ¿sí? Este argumento, que ellos mostraban algunos datos de sus encuestas preelectorales, también era coincidente con una serie de análisis que empezaron a circular incluso antes que este año, pero este año tal vez con mayor insistencia en la región, en parte un poco liderados por el caso de Brasil, donde se decía que había cierto descontento de las clases medias con los gobiernos de izquierda que están gobernando parte del continente latinoamericano, gran parte del continente latinoamericano, ¿sí? Entonces, no eran solo los datos de preelectorales con los que trabajaban las consultoras de opinión pública, sino también era coincidente con alguna sensación térmica que se percibía en la región, ¿sí? Esta idea al menos explicaría parte de esa pérdida de votos que se veía en las encuestas anteriores al 26 de octubre que podía llegar a tener el Frente Amplio, ¿sí? Pero bueno, los resultados del 26 de octubre fueron diferentes, ¿sí? Ahí ustedes tienen una tabla con la evolución de votación del Frente Amplio a todos y el Partido Colorado, el Partido Nacional, bueno, está después separado Nuevo Espacio, Partido Independiente, otros partidos, y ustedes ven, estos son sobre los votos válidos, ¿sí? La evolución desde el 71 hasta esta última elección del 2014, y uno lo que ve es una gran estabilidad, ¿sí? El Frente Amplio mantiene su porcentaje relativo, o sea, su porcentaje, perdón, de votos, ¿sí? El Partido Colorado es como digamos, el perdedor en esta elección, en cierto sentido, por su disminución del caudal electoral. El Partido Nacional incluso aumenta su peso relativo, el Partido Independiente sin duda, y obtiene una banca en el Senado, y los otros partidos también aumentan su participación electoral y llevan a que Asamblea Popular gane, por primera vez obtenga una banca en diputados, ¿sí? Pero entonces la estabilidad es grande, ¿sí? El Frente Amplio solo obtiene 28.925 votos menos, pero más incluso, o sea, el porcentaje es menor, pero obtiene incluso más votos en términos absolutos, más votos que en el 2009, casi 29.000. Entonces, no hay una pérdida real de votos hacia el partido de gobierno, no como se pensaba antes de las elecciones, pero esto no quiere decir que no haya cambios en quienes votaron al Frente Amplio en esta elección en relación a la del 2009, ¿sí? Puede seguir siendo cierto que haya sectores sociales o determinados grupos de una clase social que hayan salido del caudal electoral que vemos que tuvo el Frente Amplio, ¿sí? Y otros hayan ingresado, porque para mantener el mismo nivel tienen que, si unos se van, haber ingresado otros, ¿sí? Bueno, ese trasiego que no vemos en el número agregado y podría llegar a existir, en realidad estaría indicando que podríamos estar pensando, ¿sí?, en qué tanto funciona lo que se llama el clivaje de clase social en Uruguay, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que en realidad lo que pesa a la hora de votar es la posición social que la persona tiene, cómo se identifica socialmente, si se identifica como una persona que pertenece a la clase media, alta o baja, ¿sí? Y que esa posición social determina su preferencia política. Esto funciona para explicar el comportamiento electoral en los países europeos. En realidad, Lipset y Rokan en 1967 instauraron esta teoría diciendo el origen de los partidos europeos tiene como uno de sus fundamentos un clivaje social, si hay partidos que defienden los intereses de determinados sectores sociales y entonces los individuos que pertenecen a esos sectores sociales votan por esos partidos, ¿sí? Como también hay otros clivajes, ¿sí? Hay clivajes religiosos, hay clivajes de nacionalidad, pero el clivaje social es uno que importa mucho, importa en Europa,
¿sí? Y en ese sentido, el argumento sería, bueno, los sectores trabajadores, los trabajadores, aquellos que su clase social está más identificada, digamos, o con sectores medios o medios bajos, podrían tener una probabilidad mayor de votar a los partidos de izquierda, que son aquellos partidos que suelen defender los intereses de estos sectores, ¿sí? Pero prácticamente no hay evidencia de clivajes sociales, o sea, que la condición social de los individuos determine el voto en América Latina, ¿sí? Hay muy pocas excepciones en la literatura, una de ellas es en los estudios que se han hecho, ¿sí? Una de ellas es Chile, predictadura de Pinochet, pero después, en realidad, en la transición a la democracia, ese clivaje parece desaparecer. Y algún otro ejemplo puntual, como alguna de las elecciones del chavismo en Venezuela, y alguna en Argentina, pero ejemplos muy, muy puntuales. Y tampoco en Uruguay, ¿sí? Los partidos políticos uruguayos se originaron como partidos policlasistas y parecen mantener esa característica por parte también de lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Eso no implica que haya sectores del electorado que tengan un poco más afinidad incluso de sus orígenes. Siempre se dijo, bueno, el Partido Colorado está más asociado a lo urbano, el Partido Nacional a lo rural, y esas distinciones se mantienen. El Frente Amplio surgió como un partido apoyado por los trabajadores, pero también por los sectores medios y medios altos, los profesionales universitarios, ¿sí? Ciertas características se mantienen, ¿sí? Pero eso no hace que exista un clivaje social. Un clivaje social es más fuerte, un clivaje social es que un partido prácticamente no pueda entrar en otros sectores, ¿sí? Porque tenga como una especie de barrera. Entonces la evidencia de estudios previos muestra que estos clivajes sociales en Uruguay no existieron. Sin embargo, hay una hipótesis que se ha manejado, que Constanza Moreira la puso sobre la mesa ya por el año 2000, que planteaba la hipótesis del voto clasista, ¿sí? en Uruguay. Y básicamente lo que dice, aplica para Montevideo, y lo que plantea Constanza Moreira es que a partir de que el Frente Amplio llega al gobierno departamental, el crecimiento electoral que tienen barrios cuya población es menos educada y tiene menos ingresos es mayor que el crecimiento que experimenta en barrios de más alto nivel económico, ¿sí? Y esa brecha se va extendiendo en las consecutivas elecciones del Frente Amplio en Montevideo, ¿sí? Esto no funciona para todo el país, según lo que muestra ella, pero sí funcionaría para Montevideo. Por otro lado, después del 26 de octubre, en una entrevista que se le hace a Olesker en Observa TV, plantea otro argumento que es distinto, y dice, analizando los datos, y acá mirando un poco el mismo ejercicio que hace Oscar de mirar la votación por circuitos, dice, bueno, el Frente Amplio aumentó su votación en aquellos barrios de Montevideo y en aquellos departamentos del país donde más implementaron políticas sociales, donde el gobierno implementó más políticas sociales, ¿sí? Entonces, estos dos argumentos de alguna manera vienen a anteponerse y vienen a presentar, bueno, ¿qué es acá lo que importó? ¿Importó la clase o digamos, la condición social, la pertenencia a determinado sector, o importó los resultados provenientes de ciertas políticas sociales, ¿sí? Y cuando hablamos de resultados, en realidad estamos hablando de otra teoría, ¿sí? Otra teoría que es la teoría del voto económico. Y esta teoría sí que tiene mucha más evidencia a su favor, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en América Latina, como en Uruguay, ¿sí? Básicamente lo que dice la teoría es que los ciudadanos definen su voto de acuerdo al desempeño económico del gobierno, ¿sí? Y votan por resultados. Si los resultados fueron buenos, van a votar por la reelección de ese partido de gobierno. Si los resultados fueron malos, van a votar por la oposición. Funciona, entonces, decía, para explicar el comportamiento electoral en países desarrollados, pero también en América Latina y en Uruguay, ¿sí? Hay muchas maneras de medir esto. Una manera es a través de indicadores objetivos, ¿sí? Es decir, con indicadores macroeconómicos, Producto Bruto Interno, la inflación, el desempleo, ¿sí? Pero es verdad que hay veces que, a pesar de que
la economía muestra indicadores objetivos positivos, y esto pasó en gran parte y acá los colegas pueden aportar como más datos, pero pasó durante el gobierno de la calle Herrera, ¿sí? Que ciertos indicadores económicos objetivos, por ponerlos de alguna manera, eran positivos. A pesar de eso, la población percibía que la situación económica era mala, ¿sí? Entonces, lo que ha estudiado esta teoría del voto económico es que no solo importan los indicadores macro, sino que importan las percepciones que tienen los individuos sobre estos indicadores, ¿sí? Entonces hablamos de evaluaciones subjetivas de la economía. Y acá puede ser la evaluación de cómo le va a mi familia, de cómo me va a mí individualmente, mi propio bolsillo, o cómo le va al país, ¿sí? Cómo está la economía del país. Y también los beneficios recibidos otorgados por determinadas políticas sociales. En Uruguay podríamos hablar de las asignaciones familiares, del plan de emergencia, ¿sí? Del plan de equidad. Entonces, la pregunta de este artículo básicamente es si es el voto de clase lo verdaderamente importante para explicar los resultados de esta elección, de la segunda reelección del Frente Amplio, o por el contrario, son los resultados lo decisivo, ¿sí? Para eso voy a mostrar datos, ahora sí, de encuestas de opinión pública, en tiempos electorales de los en las tres elecciones que gana el Frente Amplio, 2004, 2009 y 2014. ¿Sí? Vamos a empezar por la del 2004, que es la primera elección donde gana el Frente Amplio. Bueno, ustedes ven ahí en el gráfico la intención de voto hacia el Frente Amplio según el nivel socioeconómico de los individuos, ¿sí? Esta encuesta fue realizada por Cifra en octubre del 2004, unas pocas semanas antes de la elección de ese año. Y lo que muestra es una gran paridad, ¿sí? Las partes más claritas es la intención de voto hacia el Frente Amplio, y en verde más oscuro está el voto hacia los otros partidos, ¿sí? Y hay diferencias. Uno puede decir, bueno, en el nivel socioeconómico bajo y medio bajo la intención de voto era 52.4, en el nivel medio alto y alto es 47.9. Sí, hay unos 4 y algo puntos porcentuales de diferencia. Sin embargo, esto para nada es un ejemplo de lo que en otras partes del mundo se podría llamar un clivaje social, ¿sí? Digamos que el Frente Amplio acá está mostrando que capta votos en todos los niveles socioeconómicos. Lo mismo si miramos con otra variable, que es esta como tipología de clases sociales, esta tipología en dominante, burguesía, trabajadores formales e informales, es construida por Portes y Hoffman en un artículo del 2003, y de nuevo, ¿sí? Claro que hay diferencias. Por ejemplo, son los trabajadores formales en donde la intención de voto es mayor, 57%, y en el sector de los llamados dominantes, ¿sí? Que son los empresarios, los dueños de empresas o los gerentes de empresas grandes, bueno, 35,7%, ¿sí? Pero de nuevo, 35,7 es más de un tercio, ¿sí? Más de un tercio de aquellas personas cuya condición social es la más alta en toda la escala social, podríamos considerar, es que tenían intención de votar al Frente Amplio, ¿tá? Además de esto, uno puede mirar qué tanto peso tienen el pertenecer a una clase social comparándolo con otros factores que suelen influir en el voto de los ciudadanos y que sabemos que en Uruguay funcionan, ¿sí? Como por ejemplo, uno de ellos es claramente la ideología, ¿sí? Acá esto es un gráfico que muestra un análisis de regresión logística, pero para contar esta historia de forma sencilla, lo que ustedes ven ahí en el eje son todas las variables incluidas como posibles factores explicativos, ¿sí? Aquellas que no cruzan la línea verde son aquellas que tienen un impacto significativo, ¿sí? Que decimos, estas tienen incidencia en determinar, teniendo en cuenta todas las otras, un cambio en la intención de voto. Y lo que vemos es que claramente la autoidentificación ideológica pesa. Aquellas personas que se definen más a la izquierda tienden a votar más hacia el Frente Amplio que los que se ubican más hacia la derecha, pero después, no sé si ven, ninguna de las variables, ¿ustedes ven ahí el cursor? Si yo lo pongo ahí, la flechita,
¿no? Bueno, la segunda variable que dice formales, burguesía, dominantes, ¿sí? La tipología de clases sociales que les mostré antes, ¿sí? Ninguna de esas variables alcanza significancia estadística. Todos cruzan la línea vertical verde, ¿sí? Y sin embargo, las evaluaciones sobre la situación económica que están abajo, son las últimas variables, sí alcanzan. Las personas que peor evaluaban la situación económica del país tenían una probabilidad mayor de votar el Frente Amplio que aquellos que tenían una buena evaluación de la situación económica en 2004. ¿Sí? Acuérdense, después del gobierno del Partido Colorado y de la crisis del 2002. Hasta ahí los datos del 2004. No hay clivaje social, las variables que parecen tener más incidencia son variables relacionadas con evaluaciones del desempeño de la economía. 2009 es la primera reelección del Frente Amplio, ¿sí? Y este gráfico muestra, en este caso es el voto hacia, de nuevo, hacia el Frente Amplio, hacia los otros partidos, con datos del Barómetro de las Américas. Y en esta encuesta se preguntó por la autoidentificación de clase, ¿sí? Entonces, esa clasificación en alta, media baja y baja es la propia definición que hacen los individuos de su propia ubicación en la escala social. Ahí vemos diferencias, pero no son diferencias enormes, ¿sí? Salvo en aquellos que se definen como de clase media alta, el Frente Amplio recibe un porcentaje mayor de votación que los otros partidos, ¿sí? Solo entre aquellos que se definen como pertenecientes al sector medio alto alcanza el 35%. Y de nuevo, ¿sí? Eso es más de un tercio. Claramente esto para ningún estándar habla de un clivaje social de ningún tipo. Lo mismo si miramos por algunas de las variables que suelen entenderse como formativas de lo que es la clase social, como el ingreso y la educación, ¿sí? El ingreso y la educación, si ven en estos gráficos, el de la izquierda seguramente ustedes lo vean muy chiquito, los años de educación es el que a ustedes les queda en la izquierda, y los ingresos el que les queda a la derecha, y si ven, acá aparecen los promedios de años de educación formal y promedios de ingresos. Que en realidad está establecido por rangos. Y ustedes ven que son todos similares, ¿sí? Salvo esta columna verde más fuerte, que son los votantes del Partido Independiente, ¿sí? Que claramente en el 2009 tenían más años de educación formal y más ingreso y un promedio de ingresos mayor que el resto del electorado, ¿sí? Pero las diferencias, por ejemplo, entre el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado no son significativas. Esas partes grises que ustedes ven muestran el intervalo de confianza del valor estimado, y cuando se superpone es que la verdad no podemos estar seguros si esas diferencias son por el error de la muestra o si son diferencias reales. Entonces tampoco con estos datos vemos ningún clivaje social, ningún clivaje de clase. Acá están de nuevo los resultados del análisis de regresión, y ustedes pueden ver que en algunas variables aparecen estrellitas. Bueno, las estrellitas indican cuando una variable tiene influencia verdadera sobre lo que queremos analizar, que en este caso es el voto hacia el Frente Amplio, de nuevo la ideología y de nuevo las evaluaciones económicas del país, ¿sí? Vuelven a ser significativas. Y la otra variable que se torna significativa es el haber recibido el plan de emergencia, tanto quien nos contesta la encuesta como alguien de su familia, ¿sí? El haber recibido el plan de emergencia aumentaba la probabilidad en 2009 de haber votado al Frente Amplio, ¿tá? Entonces, de nuevo, lo que estamos viendo es no hay clivaje de clase, porque si vemos ni el ingreso ni la educación alcanzan significancia estadística, pero sí estas otras variables que miden resultados y miden evaluaciones económicas. Por último, llegamos a los datos del 2014, la segunda reelección del Frente Amplio, y lo que nos llevó a plantearnos esta pregunta, bueno, ¿algo cambió o no cambió? De nuevo, vemos los dos gráficos que muestran el promedio de educación, el promedio promedios de años de educación formal y el promedio de ingresos, y las diferencias no son significativas, salvo ahora prácticamente casi que ni con el Partido Independiente, en
en la gráfica de ingresos un poco, comparación con algunos partidos, pero no en la de educación, y sí en las de aquellos que votaron blanco o anulado. Esto es interesante, pero hay que tener en cuenta que en este caso estoy usando los datos también del Barómetro de las Américas del 2014, pero que fue una encuesta realizada en marzo, ¿sí? Faltaba bastante para la elección de octubre, entonces muchos de estos claramente no terminaron votando en blanco o anulado, porque ahí teníamos un alto porcentaje de posible voto en blanco o anulado, que después terminó definiéndose, pasada la campaña, por alguno de los partidos políticos. Entonces, probablemente, si tuviésemos una encuesta más cercana, incluso capaz que las diferencias con estos electores no serían relevantes. Si miramos la regresión de nuevo, no encontramos que ni la educación ni el ingreso son significativos, y de nuevo las estrellitas, ¿en dónde están? Las estrellitas vuelven a estar en la ideología, ¿sí? Que esto es algo muy estudiado en Uruguay, la posición ideológica está muy correlacionada con el voto. Vuelven a estar en las evaluaciones económicas del país, ¿sí? Aquellos que evalúan ahora los que evalúan positivamente al gobierno, ¿sí? Votan por el Frente Amplio, en este sentido, ¿sí? La asociación es distinta porque ahora el partido está en el gobierno, es el Frente Amplio y no son los partidos de oposición. Y de nuevo, el ser receptor del plan de equidad también tiene un impacto significativo en la probabilidad del voto del Frente Amplio. Este es el efecto. Sí, si nosotros tomamos dos ciudadanos con la misma educación, con el mismo ingreso, con la misma autoidentificación ideológica y que incluso tengan las mismas evaluaciones sobre la situación económica del país, pero uno no recibió el plan de equidad y otro sí, la diferencia es la probabilidad del que no recibió el plan de equidad es de 0.47 de votar al Frente Amplio, mientras la de aquellos que sí recibieron el plan de equidad aumenta a 0.60. ¿Sí? En conclusión, sigue sin existir un clivaje social en Uruguay, en el sentido tradicional de lo que se habla en la literatura sobre un clivaje de clase social. Pero eso no implica que en algunos sectores sociales el Frente Amplio pueda perder o ganar votos de acuerdo a los resultados de su gestión, ¿sí? Sino que pierde y gana votos no por la pertenencia de clase de los ciudadanos, sino porque lo importante son los resultados, ya sean las evaluaciones generales de la economía, ya sean las políticas, ¿sí? Entonces los resultados son fundamentales a la hora de decidir el voto en Uruguay, y creo que este ejercicio descriptivo muestra todavía más evidencia a favor de la importancia que tiene la teoría del voto económico en explicar también el comportamiento político de los uruguayos. Bueno, eso es todo. ¿Está bien el tiempo? Muchas gracias. Bueno, por último, al siempre castigado por el orden alfabético, Ignacio Soaznavar. Ignacio es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, coordina el máster en Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales de la Universidad Católica y es el director del área de opinión pública de Equipos Mori. Bien, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que es un placer estar acá en esta última sesión del monitor electoral. Una idea que arrancamos en el 2009 y que tuvo mucho éxito, y creo que la verdad que cumplió el objetivo en aquel momento, que era aportar al debate colectivo sobre los procesos electorales en Uruguay, procesos que son tan queridos obviamente por los que nos dedicamos a esto, pero en realidad en una cultura política como el uruguayo son procesos extraordinariamente valorados. Y agradezco una vez más el apoyo que la Konrad Adenauer y que la Universidad Católica dan a este proyecto y han dado durante 2014, porque creo que también durante este año se han hecho aportes a la comprensión colectiva de lo que ha ocurrido, y bueno, ojalá que nos pueda iluminar también sobre lo que puede llegar a venir. Hoy vamos a hablar básicamente un análisis sobre los resultados de las elecciones, algunas líneas explicativas de lo que puede haber ocurrido y algunas reflexiones sencillas hacia el futuro. Voy a intentar ser breve, dado que bueno, esto tiene también un espíritu de cierre de año, de festejo y de brindis, y que hay un montón de gente parada, entonces voy a intentar ir rápido. Los resultados ustedes los conocen.
ya fueron repasados por los colegas, un resultado muy similar al del 2009 en primera vuelta, una diferencia de Vázquez sobre Lacalle Pou más amplia que la que había habido en la segunda vuelta del 2009, un crecimiento del Frente Amplio sobre primera vuelta mayor que en aquel entonces. La mayoría de los votantes colorados de primera vuelta, como era esperable por razones ideológicas, votaron efectivamente a Lacalle Pou como presidente, pero en una proporción menor. Además de que los colorados eran menos, también votaron una proporción menor a Lacalle Pou de lo que votaron a Lacalle Herrera en la elección anterior, y eso explica una brecha más amplia. Esto nos deja una composición del Parlamento que, nuevamente, el Frente con mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria es un poquitito, acá estoy tomando los 130 parlamentarios, un poquitito más exigua que en el 2005 y el 2010, pero de cualquier manera no cambia lo sustantivo, dado los altísimos niveles de disciplina partidaria que ha tenido el Frente Amplio, no siempre, pero realmente han sido niveles de disciplina partidaria muy altas en las dos legislaturas anteriores. Esto no tiene por qué ser así, pero bueno, salvo que haya cambios muy fuertes, no hay dudas que el Frente Amplio va a tener la legitimidad política y el apoyo parlamentario para impulsar sus políticas y su programa de gobierno, al menos en los primeros periodos del gobierno. Pero bueno, lo interesante es intentar analizar los resultados un poquito en perspectiva. Si nosotros miramos los resultados de esta elección en el mediano plazo, vemos que claramente estamos en una etapa distinta, en una etapa nueva de nuestro sistema de partidos. Un sistema de partidos que atravesó durante 40 años, desde el 71 en adelante, un profundísimo proceso de transformación. Esto ya lo hemos analizado hasta el cansancio. Desde el 71 hasta el 2004, en cada elección que pasaba, el Frente Amplio crecía en su nivel de votación, y en cada elección que pasaba, los partidos tradicionales caían en su nivel de votación sumados. En algún momento podía crecer uno o el otro, pero sumados caían de manera indefectible. Y este proceso de transformación de 40 años llega hasta el año 2004. Y a partir del año 2004, acá tenemos una serie solo que va desde el 94 al 2014, pero a los efectos permite ilustrar lo que quería mostrar. A partir del año 2004 hasta el 2014, el sistema entra en una dinámica completamente diferente, que es una dinámica de estabilidad. Una dinámica de estabilidad en serio, digamos, ¿no? Hemos tenido una estabilidad sorprendente, ¿no? Nada de cambio, o muy poquito cambio. Pareció en 2009 haber un poco más de cambio respecto a lo que era el pasado, digamos, pero en 2014, el resultado del 2014 es todavía más parecido al del 2004 que el del 2009, ¿no? Entonces ahí hay como pequeñas variaciones, pero que en realidad no hacen a lo central del asunto. El Frente Amplio se estabiliza en aproximadamente la mitad de la población, punto más, punto menos. La suma de los partidos tradicionales se estabiliza en el eje del 45% de la población, en alguna elección un poquito por arriba, en la otra elección un poquito por abajo, y donde parecía haber una dinámica un poco mayor, que era dentro del bloque tradicional entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. El 2009 parecía que el Partido Colorado podía plantearse seriamente, disputar el liderazgo del bloque de oposición. Bueno, en 2014 eso no fue así, y llevamos a 3 elecciones con resultados extraordinariamente similares entre sí, con un cuarto actor, que es el Partido Independiente, que también ha tenido una votación muy parecida en las 3 elecciones, claro, con objetivos políticos alcanzados, si no, pero votaciones muy parecidas, y con algún grupito de apoyo a otros partidos, que es un poquito mayor en 2014 que en 2004, pero a los efectos estamos hablando del mismo proceso. Una etapa clara de estabilización en el comportamiento electoral de los uruguayos y una estabilización en el sistema de partidos. Una estabilización, sin embargo, que no es absoluta. Bueno, y la volatilidad electoral, dato que no está acá, ya había sido, si uno la miraba, la volatilidad interbloque había sido la más baja de la historia en 2009, y en 2014 ahora sí es la más baja de la historia, no solo la volatilidad interbloque, sino la volatilidad entre partidos, ¿no? Realmente muy pocas variaciones. Pero esto no quiere decir que todo esté estático, porque como decía Rosario hace un rato, algo que nosotros vemos como estático en realidad puede explicarse porque muchas cosas o algunas cosas cambian.
Y efectivamente, tras esta superficie de estabilidad en resultados, hay algunas cosas que cambian. No muchos, pero algunas que son interesantes. Por ejemplo, hay cambios en el comportamiento electoral en Montevideo y hay cambios en el comportamiento electoral en el interior. Estos cambios se anulan entre sí y por eso genera la situación de estabilidad. Pero eso es lo que muestra que la estabilidad no es total. Simplemente introduciendo una variable muy sencilla en el análisis ya vemos que hay movimientos, hay cierto juego. El Frente Amplio tiene una acumulación política y un crecimiento sostenido en Montevideo hasta el 2004 y luego tiene dos caídas sucesivas, de 63 a 56% entre el 2004 y el 2009 y de 56 a 53% en 2014. Avanza un poquito, esto lo compensa con un crecimiento en el interior, donde en el interior no crece fuertemente en términos de porcentaje desde 2004, sí desde 2009, y eso hace que en términos absolutos no caiga, prácticamente mantenga su peso en el total. Pero esta estabilidad del Frente Amplio, que vota apenas con diferencias de 2 décimas entre una elección y otra, en realidad esconde cambios en Montevideo y cambios en el interior, tanto si lo comparamos 2009-2014 como 2004-2014. También el Partido Nacional. El Partido Nacional, en última instancia, volvemos a Montevideo, es el partido que ha tenido más estabilidad en estos últimos 20 años a nivel agregado, pero con una caída fuerte en el 99, tanto en Montevideo como en el interior. Después, en Montevideo, una estabilidad del entorno del 25%. En el interior, el Partido Nacional tuvo una muy buena elección en el interior en 2004, con la candidatura presidencial de Larrañaga. Luego vuelve a los niveles de 34%, que era prácticamente un poquito más alto de lo que había estado en el 99, pero relativamente estable. En estos 20 años, el más estable de los tres partidos es el Partido Nacional. Y el Partido Colorado es el que tiene el cambio más negativo, más marcado, ¿no? En Montevideo muy claramente pasa a tener algo así como un tercio de su caudal electoral del año 99 y menos de la mitad del 94. Es frecuente escuchar, o era frecuente escuchar la idea de que el Partido Colorado había sido desplazado en la capital del país por el Frente Amplio, más allá de que el desplazamiento fuera directo o no. Esto es bastante evidente mirando los resultados, pero esto también es válido para el interior del país, no es solo válido para Montevideo. Si en el interior del país tenemos una estabilidad del Partido Nacional, una caída también abrupta del Partido Colorado, que pasa a menos de la mitad de su electorado, o alrededor incluso de un tercio de su electorado en algún momento, actualmente casi un tercio del electorado del 94, y el Frente Amplio creciendo. Entonces, esta es un poco algunas de las cosas que se ocultan atrás de la aparente estabilidad. Algo importante también a tener en cuenta, es sorprendente, fue sorprendente en muchos análisis, incluso la votación que tuvo el Frente Amplio en el interior. Pero la votación que tuvo el Frente Amplio en el interior no es estrictamente una novedad del año 2014. Si ustedes miran el proceso, de hecho, el Frente Amplio creció en el interior del país mucho más fuertemente en la década que va del 99 al 2004, donde llegó a más que duplicar su electorado en el interior, que en la década que va del 2004 al 2014. Del 2004 al 2014 hay un crecimiento, pero no es tanto. Entonces, ¿por qué sorprende tanto en la elección del 2014 el crecimiento del Frente Amplio en el interior, si el crecimiento no es tan significativo desde el punto de vista de las magnitudes? Bueno, lo que sorprende es porque también hay un cambio en la composición de dónde el Frente Amplio crece y dónde el Frente Amplio cae al interior del interior. O sea, también tenemos al interior del interior la misma situación. Hay una relativa estabilidad, 42 en 2009, 44 en 2014, pero que esa relativa estabilidad también se explica porque cambiaron muchas cosas al interior del interior. Vamos a ver un cuadrito un poco denso, que es la votación de cada partido por departamento, y acá tenemos la variación entre el resultado, el resultado de lo que fue la variación entre resultado 2014 menos resultado 2009. El Frente Amplio hay tres circunscripciones, tres departamentos donde crece fuertemente. Cerro Largo es el departamento donde más crece, 4,8%. La Valleja es donde crece fuertemente, 3,9%. Y Colonia crece
3,8%. Hay otros donde crece fuertemente, también como en Salto, 3,6%, pero están señalados los 3 primeros. Pero hay 3 departamentos donde decrece. Lo de Montevideo ya lo vimos, en Montevideo es donde el Frente Amplio pierde más caudal electoral, 2,7%, pero también cae en Maldonado, 1,4%, y también cae, aunque muy modestamente, en Canelones, 0,1%. No cae en Canelones en votos absolutos porque aumentó el padrón, pero sí 1/10 en términos relativos. Entonces, está habiendo también una transformación del Frente Amplio dentro del interior del país, porque cae en 2 de los departamentos que eran sus bastiones históricos en el interior, como Canelones y Maldonado, además de Montevideo. Y crece en algunos departamentos que uno dice, pero ¿cómo puede ser que el Frente Amplio crezca tanto en Cerro Largo, crezca tanto en La Valleja, 2 departamentos de una matriz nacionalista fuerte? Bueno, efectivamente crece de manera importante en estos 2 departamentos, además de Colonia y además de algún otro. Pero vamos a seguir con el análisis del Frente Amplio más adelante. Antes quería comentarles también un poco algunas características del cambio de votos del Partido Nacional. El Partido Nacional crece 1,8 en su votación respecto a la primera vuelta de la elección anterior. Hay 3 departamentos donde crece de manera relativamente importante. En Montevideo el Partido Nacional crece un 4%. Es decir, acá parece haber una compensación, un departamento donde el Frente cae fuertemente. El Partido Nacional crece en Montevideo en octubre, es el departamento donde más crece en términos relativos y obviamente en términos absolutos por su magnitud. Crece también en Maldonado, que es otro de los departamentos donde el Frente Amplio cae, y crece en Río Negro, 3,8%, acá más bien a costas aparentemente del Partido Colorado. Pero hay 3 departamentos donde el Partido Nacional cae. Uno es Cerro Largo, 4,2 pierde el Partido Nacional acá, lo crece el Frente Amplio. Pierde en Rivera, 3,7, acá crece el Frente Amplio, no tanto, pero crece. Pierde en Salto, 5,2 el Partido Nacional, también acá hay un crecimiento del Frente Amplio. Pero si miramos los otros departamentos donde el Partido Nacional pierde votos, son todos los departamentos del norte. Artigas, que no está marcado acá simplemente porque están marcados los 3 primeros, y Tacuarembó. La pérdida del Partido Nacional está en el norte del país. Los 5 departamentos donde el Partido Nacional pierde votos en 2014 respecto a 2009 son departamentos del norte del país. Las causas, no las sé, habrá que encontrarlas, pero es muy, muy claro y muy marcado geográficamente la pérdida del Partido Nacional, así como el crecimiento fuerte en Montevideo, en Maldonado y en este caso también en Río Negro. Bueno, y por último el Partido Colorado. El Partido Colorado casi no crece en ningún lado, cae en todos los departamentos a excepción de Salto, donde crece apenas unas décimas, 0,4, y pierde fuertemente en 3 departamentos, Río Negro casi 9 puntos, acá hay un crecimiento del Partido Nacional y un crecimiento del Frente Amplio, pierde fuertemente en Colonia, donde hay un crecimiento mayor del Frente Amplio que el Partido Nacional, y pierde fuertemente en Soriano, más allá de que en el resto de los departamentos también pierden esta caída del Partido Colorado. Bueno, y el Partido Independiente gana en todos los departamentos. No hay ninguno que se destaque particularmente, donde crece más es en Rocha, un 1%, y hay un departamento donde crece decimales, es acá Paysandú, pero en general mejora 0,6 su votación respecto a la elección anterior. Pero lo interesante, decía, de la votación del Frente Amplio y que llama tanto la atención, es cómo se distribuyó el voto al Frente Amplio en el interior del país, la variación 2009-2014, no solo por departamento, que ya tiene algunas características, sino por tamaño de localidad. Y ahí hay un muy buen trabajo que hicieron un grupo de colegas jóvenes, un Atlas Electoral 2009-2014, que tuve el privilegio de estarlo mirando, realmente es un trabajo muy bueno y que eso fue tomado como insumo por el Frente Amplio para elaborar una serie de informes de trabajo, que estuvo a cargo de esos informes, o por lo menos de uno de ellos fue Gustavo Leal, que está citado ahí en el artículo, y que dentro de muchísimos datos encuentran esto, que es el crecimiento del Frente Amplio en el interior en función del estrato del tamaño de localidad. El Frente Amplio en las capitales departamentales del interior crece, pero crece muy poquito, 1,4% de su votación. El Frente Amplio en las ciudades donde hubieron más de 5.000 votos, es decir, ciudades que podemos considerar medianas, crece un 1,1%
crecimiento también moderado. En las ciudades donde hubo entre 1.001 y 5.000 votos, el Frente Amplio crece 4,6%, ya es un crecimiento más significativo, y en las ciudades o localidades o parajes donde hubo menos de 1.000 votos emitidos, mucho de esto rural, el Frente Amplio crece 6,4%. Entonces, está muy claro que el crecimiento del Frente Amplio del Interior es llamativo, no tanto por la magnitud del crecimiento, fue mucho mayor el crecimiento en la década anterior que esta, sino por dónde está localizado geográficamente, porque el Frente Amplio por primera vez logra penetrar en algunos lugares donde era impensable o difícil de creer que pudiera penetrar. Este mismo trabajo que les mencionaba tenía el análisis de crecimiento del Frente Amplio por localidad. De las 550 localidades del interior, el Frente Amplio crece en 475, y las 20 localidades, creo que son 20 o 25 localidades donde el Frente Amplio crece 15% más, todas ellas son parajes rurales o pequeñísimos, poblaciones urbanas dispersas por el conjunto del territorio. En volumen, en cada una de ellas es muy poquito. Crecer un 20% en Sarandí del Arapey en votos es muy poquito. Pero el agregado de esos poquitos votos dispersos por todo el territorio genera un impulso al crecimiento del Frente Amplio que fue realmente importante. Bien, el informe del Frente Amplio concluía diciendo que probablemente las políticas impulsadas por el Frente Amplio en estos sectores, los sectores rurales, la ley de 8 horas a los trabajadores rurales, el mayor acceso a la información, etcétera, habían sido los determinantes para este cambio en el comportamiento electoral. Es posible, también uno podría suponer que hay cambios socioculturales en estos sectores del país que también facilitan o están por detrás del cambio político, pero independientemente de cuáles sean las causas, es bastante claro que esto existió y es importante. Bueno, algunas líneas explicativas, no de esto del Frente Amplio, sino más de carácter general. Yo no coordiné con Rosario el tema del voto económico, pero está claro que algo de eso hay. Eso igual venía más adelante. Quise jugar de memoria y de memoria me jugó una mala pasada. Hay algunos factores estructurales, ya los conocen, la ideología, Rosario lo mencionaba, las identificaciones partidistas, ya hemos trabajado acá sobre ese tema en otras oportunidades, el recambio generacional del electorado que presentaba Óscar, que genera un impulso adicional hacia el Frente Amplio, elección tras elección, sigue habiendo una relación fuerte entre edad y voto y sigue habiendo un predominio del Frente Amplio, a pesar de que algo más moderado que antes entre las nuevas generaciones. Y las líneas explicativas de otro tipo, una tiene que ver obviamente con las percepciones sobre la economía, ¿no? En noviembre del 2014, una encuesta de Equipos Mori mostraba que el 47% de los uruguayos percibía la situación económica como buena o muy buena, 14% como mala o muy mala, más que triplican los juicios positivos a los negativos. Siempre hay esta cuestión de relativa grisura uruguaya, hay un 39% que califica como intermedio, pero incluso esta situación es absolutamente excepcional en el Uruguay de los últimos 20 años. Aquí tenemos una serie de esta pregunta, que es la percepción económica de la situación económica del país. ¿Cómo califica usted la situación económica del país? Muy bien, bien, ni bien ni mal, malo, muy mal. Nunca, hasta el año 2009, en Uruguay había habido más gente que calificara la situación buena que mala. Incluso, como mencionaba hoy Rosario, en algunos años donde algunos de los indicadores objetivos de la economía mostraron buenos resultados, típicamente, por ejemplo, el año 98, y si nos vamos a la década del 90, el gobierno de la calle esto también operaba igual, la mayoría de la población creía que la economía del país funcionaba mal. No sé si esto es una distorsión perceptiva o las creencias elaboran de... No lo sabemos, no es el tema ahora. Lo importante es señalar la excepcionalidad de este momento histórico que estamos viviendo. Por 5 años consecutivos, por primera vez desde que hay encuestas de opinión pública en Uruguay, está bien que la historia de las encuestas de opinión pública en Uruguay no son muy largas, pero bueno, ya empiezan a ser interesantes. Por primera vez tenemos un periodo sostenido de tiempo donde la proporción con percepciones positivas sobre la economía supera largamente a los críticos. Claro, durante la crisis esto era tremendo. 2% de los uruguayos decía que la economía andaba bien
y el 78% decía que andaba mal. Hoy estamos en una situación donde las percepciones son completamente diferentes. ¿Pero estas percepciones influyen efectivamente en el voto? Bueno, una forma sencilla de graficar esto, de ver esto, es ver esta correlación con una tabla de contingencia. Entre quienes perciben la situación económica como muy buena, el 97% manifestaba intención de votar a Vázquez en la segunda vuelta. Entre los que perciben la situación económica como buena, el 74% pensaba votar a Vázquez y el 20% a Lacalle Pou. Entre los de ni buena ni mala, el 39% pensaba votar a Vázquez, 46% a Lacalle Pou. Entre los de mala y entre los muy mala, la intención de voto al candidato del Frente Amplio cae a medida que aumenta la percepción negativa de la economía. Esto nos muestra una asociación entre las dos variables. Obviamente no podemos hablar acá de causalidad, porque ya también sabemos que la camiseta partidaria influye en la forma en que percibimos la economía, pero en todo caso la relación es clara y es bastante fuerte. Nosotros medimos esta misma relación en distintos estratos sociales y la relación es igual de potente para los estratos altos, para los estratos medios y para los estratos bajos. Entonces, efectivamente, parece haber, como señalaba Rosario, un voto económico, una influencia, una asociación entre la percepción económica y la intención de voto que trasciende la pertenencia de clase. Puede haber habido efectivamente algunos electores que voten en función de su pertenencia de clase, pero el componente evaluativo, en este caso de la percepción de la situación económica del país, es claramente importante. La evaluación de la gestión del presidente. El presidente Mujica, esta es la evaluación de gestión del presidente durante el año 2014, tuvo durante casi todo el año juicios positivos, pero en algún caso más dividido, pero sobre el final del año, en el mes, la primera vuelta se fue a niveles de 56, 55 de aprobación y en la segunda vuelta ya pasó a un nivel de 65 de aprobación, por lo cual también es otra variable que puede haber influido en el comportamiento electoral. Los candidatos y las campañas. Claramente hubo un cambio de la dinámica de campaña a partir de septiembre. El Frente Amplio pasa de una dudosa idea de vamos bien, que no lograba sintonizar más allá de sus propios segmentos electorales más cercanos, a la idea de Uruguay no se detiene, que funcionó mucho mejor. A su vez, el Partido Nacional tuvo dificultad para explicar algunas posturas y adicionalmente entró en una etapa de conflicto con el Partido Colorado, particularmente con Bordaberry, que seguramente perjudicó a ambos candidatos. Y por último, en el tramo final de la campaña, notoriamente Vázquez recupera imagen y Lacalle Pou se estabiliza desde septiembre, incluso en la recta final los indicadores de imagen muestran cierto retroceso. Entonces la campaña también probablemente es una explicación o pueda agregar algo a la explicación del resultado. Bueno, ¿qué pasó con los pendientes? ¿Qué pasó con la demanda por mayor seguridad? ¿Qué pasó con la demanda por educación? ¿Qué pasó con la preocupación por la inflación? Todo eso no existe, todo eso no funcionó, ¿no? Todo eso no operó. Bueno, yo creo que sí, que esas cosas obviamente pesaron. La seguridad, la educación, la insatisfacción con el estado de la inseguridad, la insatisfacción, la demanda de una educación de mejor calidad, la insatisfacción con algunas áreas del funcionamiento de la economía, evidentemente pesaron al resultado de la elección. No se puede interpretar solo el resultado de la elección en función del ganador o el perdedor. Hay una demanda de cambio de una parte de la sociedad uruguaya que se vio durante toda la campaña y que se expresó también en el resultado electoral. Que eso no fuera suficiente para que la oposición lograra sus objetivos políticos es otro tema, pero eso no quiere decir que no hayan sido factores que hayan incidido en núcleos importantes de votantes a la hora de definir su voto. Por ejemplo, pueden haber generado restricciones al crecimiento del Frente Amplio. Uno podría preguntarse, ¿por qué el Frente Amplio, en una década de oro, donde las proyecciones económicas son tan positivas, etcétera, con niveles de legitimidad política de Vázquez y de Mujica tan importantes, ¿por qué no logra crecer? Bueno, obviamente no crece porque hay algunos otros factores que efectivamente operaron sobre la realidad que significan restricciones al crecimiento del Frente Amplio. Y eso es lo que explica la estabilidad del resultado del 2014 respecto al 2009, respecto al 2004. Para terminar, algunas líneas de futuro, porque ya estoy pasado de tiempo, simplemente algunas líneas de reflexión. Esto lo hicimos en la última sesión del Monitor Electoral 2009, intentando imaginarnos el futuro. Hoy repasaba algunas cosas que habíamos dicho en 2009 y
voy a ser bastante más cauto ahora de lo que fui en 2009, porque efectivamente, a pesar de que en Uruguay no pasa nada en política y sentimos que no pasa nada y los resultados son muy predecibles y muy estables, obviamente nadie imaginaba al terminar, por ejemplo, nadie imaginaba al terminar 2004 que Mujica iba a ser candidato a presidente del Frente Amplio en 2009. Y nadie imaginaba al terminar 2009 que Lacalle Pou iba a ser candidato a presidente del Partido Nacional en 2014. Y esas cosas ocurren. Entonces hay dinámicas internas en los partidos que tienen mucho mayor variación que los grandes números. Está claro que el Frente Amplio se enfrenta a un proceso de renovación generacional, y no solo de renovación generacional, sino un proceso de reorganización interna, en el sentido de que varios de los sectores históricos del Frente Amplio probablemente van a tener que reinventarse, o van a surgir o van a profundizarse procesos de lógicas de alianzas que ya se han iniciado en este periodo, que van a llevar a que el Frente Amplio en los próximos 5 años probablemente termine siendo un Frente Amplio internamente un poco distinto o bastante distinto a lo que tenemos hasta ahora, tanto por la lógica de organización de los sectores como por la renovación de alguna de sus figuras. El Partido Nacional tiene como gran desafío cómo crecer, porque bueno, es el partido que ha mostrado más estabilidad en los últimos 20 años, pero bueno, no logra superar el 30 y poquito % de votos, y bueno, en algún momento legítimamente querrá decir, quiero dar un salto hacia adelante. Claro, uno dice, bueno, no es poca cosa en esta década de fuerte hegemonía frente amplista sostenerse con ese 30 y pico, pero bueno, seguramente sus objetivos políticos están por encima de eso. Es un gran desafío para el Partido Nacional en cómo crecer, porque a pesar de que logra crecer en Montevideo en el 2009, estructuralmente el voto del Partido Nacional sigue componiéndose al igual que en el 71. En el 71, de cada 10 votantes del Partido Nacional, 7 eran del interior y 3 de Montevideo. Y en 2014, 7 de los blancos en el interior y 3 en Montevideo. Entonces, ahí hay una de las pistas del Partido Nacional de cara al futuro. Igualmente, repasando las cosas que decíamos sobre el Partido Nacional en 2009, el Partido Nacional terminaba la elección 2009 diciendo, bueno, y acá tenemos un sector del partido, que es Alianza Nacional, con un liderazgo relativamente sólido, que era el de Larrañaga, y un sector del partido, que era el herrerismo, con una gran amenaza, ¿no? Que es enfrentarse al proceso de renovación del liderazgo. Un sector firme, el otro una incertidumbre. Y teníamos al Partido Colorado terminando con un líder fuerte dentro de la oposición, que era Bordaberry. Entonces, si uno imaginaba en aquel momento el desarrollo de la oposición, uno podía ver una disputa, visto desde el 2009, entre Larrañaga y Bordaberry como los dos referentes de la oposición, ¿no? Uno de cada partido, y el Partido Nacional con la oportunidad de reconstruir el liderazgo dentro de uno de sus sectores. Bueno, el final de la elección 2014 es un poquito distinta en la oposición, porque el Partido Nacional hoy tiene 2 liderazgos que son relativamente sólidos, por lo menos dentro de sus propias estructuras. Claro, las derrotas siempre generan ruidos y hay alguno que puede estar más cascoteado que otro, pero son 2 líderes sólidos, y el Partido Colorado en todo caso se enfrenta a una situación un poquito más compleja por la amenaza a sus liderazgos, en este momento claramente al de Bordaberry, pero por el momento sin que se pueda visualizar, al día de hoy, reitero, nadie que pueda aspirar a sucederlo en el corto plazo. Y el Partido Independiente se enfrenta al desafío de la consolidación la ampliación de su bancada, y bueno, ya encontrar huecos en la agenda que le permitan tener un nivel de presencia pública más relevante en los próximos 5 años de lo que tuvo en el pasado. Y por acá cierro. Muchísimas gracias. Bueno, ahora abrimos un espacio breve de preguntas, consultas, comentarios a los ponentes. Les pedimos que si las hay, pidan el micrófono y bueno. Quería preguntarte por la publicación esa del Atlas. ¿Es algo público o es algo partidario?
creo que no, porque no está publicado, pero tengo los mails de contacto y te puedo mandar el mail. Sin duda, creo que la voluntad de ellos es sí, hacerlo circular, pero prefiero no circularlo yo. ¿Ganas de brindis? Hay ganas de brindis. Han hecho esa agregación por edad, pero no por sexo. ¿No existe? ¿No hay un estudio? ¿O yo no lo entendí? Bueno, ellos no A nivel de circuitos, lleva un trabajo bastante complicado hacerlo. Digo, por edad obviamente hay a nivel de encuestas. A nivel de circuitos sale, se puede decir aparentemente, más naturalmente por edad. Igual requiere un cribaje muy grande de los circuitos. Y por sexo lleva mucho más trabajo y esperemos completarlo en el correo del año que viene. Pero ahí ya son un poco más aproximados los datos, ¿no? Porque eso se entrabaría de alguna forma con lo que planteaba el señor Rosario. Hay un corrimiento de votaciones que incluso en el caso de las localidades del interior, hay una fuerte presencia femenina. Evidentemente son las que son mayormente beneficiarias del plan de equidad. Y eso tiene mucho que ver. Sí, si me permite, yo diría, me parece que hay que... pero que hay que ampliar el tema, que no es solamente el plan de equidad. Hay muchos planes que convergieron del gobierno. Uno mucho más silencioso que estamos detectando que tuvo impacto en áreas rurales son los planes a los pequeños productores, por ejemplo, de alumbramiento de agua, ¿no? Que prácticamente no digo gratuito, pero es altísimo el subsidio que lleva y que transforma mucho la calidad de producción y de vida del productor rural. Y hay varios planes asociados, incluso se ha hecho mucho hincapié en el MIDES, obviamente Olesker lo hizo hincapié en lo del MIDES, pero también lo que ha sido las ayudas del Banco de Previsión Social, o ayudas o servicios, particularmente del área de salud, que se incrementaron muchísimo en este periodo y se incrementaron mucho en el interior. Es decir, es mucha la población que ha tenido beneficios directos de distintas edades y de ambos sexos, ¿no? Pero si se estudia, hay una mayor incidencia en la población femenina. No conozco. Digo, La percepción es sí. que, por lo menos en el interior, de la gente del interior, es la democratización que hubo, fundamentalmente hacia las mujeres aisladas, con los centros médicos, con las políticas que hizo el MIDES, de concentrar en un solo lugar la posibilidad de hacer todos los trámites en un solo día, el traslado, el trasiego de la gente de las localidades chicas a un centro determinado para poder tener todos los beneficios, que fundamentalmente recaen en el tiempo de las mujeres. Muy bien. Le voy a pedir a Rosario Navarro que se acerque acá al centro del escenario. Claro. No, les voy a robar un minutito nada más a todos ustedes. En primer lugar, bueno, agradecerles a los expositores que nos han iluminado en esta tarde. Agradecerle al Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica, de la Facultad de Ciencias Humanas, por haber aceptado hacer esta actividad aquí. No es tan fácil, no es tan cómoda quizás como la Sala Bauzá, pero es nuestra casa. Como algunos de ustedes sabrán, este año ha sido un año difícil para nosotros como equipo, y en nombre de este equipo es que estoy hablándoles. Hemos enfrentado situaciones que no fueron felices, pero aquí estamos fortalecidos y con muchas ganas de seguir adelante. Tenemos muchos proyectos, queremos a nuestros proyectos, creemos en ellos, en los 3 programas que llevamos adelante de esta oficina, el programa regional Partidos Políticos, el programa Uruguay y el programa Clima y Energía.
¿Por qué creemos en estos programas y por qué estamos con esta fortaleza? Es porque los programas los compartimos con ustedes, porque ustedes forman parte y arman estos programas y nos ayudan en esto, o nos acompañan, o cooperamos, digo, como les gusta más llamarlo. Eso nos da fuerza, eso nos da ganas de seguir adelante. Ya estamos planificando el 2015, ya estamos pensando en qué hacer y para eso lo necesitamos a ustedes. Les agradecemos el apoyo. Les agradecemos el apoyo que nos han dado en los últimos meses, con el cariño, con la comprensión. Y sabemos que vamos a contar con ustedes en 2015. Eso es lo más importante y por eso tenemos estas ganas y esta alegría de tenerlos hoy acá. Les queremos desear en nombre de Manfred, de Natalia, de Cristian, de Agustina y en el mío, una muy feliz Navidad, junto con sus familias, y un año 2015, pero pleno de realizaciones y de sueños cumplidos. Eso es lo que deseamos para nosotros también y para nuestras familias. Ahora los vamos a invitar a celebrar. Vamos a celebrar entre amigos, sencillamente y entre amigos como nos gusta a nosotros y como queremos que siempre sea. Esta casa es una casa de puertas abiertas. Siempre vamos a estar para ustedes como sabemos que ustedes van a estar para nosotros. Muchas gracias y a celebrar. ¿Sí? Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.